Cada 8 de julio se conmemora el Día Mundial de la Alergia, una fecha que busca crear conciencia sobre un problema que muchas veces se minimiza, pero que puede poner en riesgo la vida: las alergias alimentarias. A diferencia de las intolerancias, que causan malestar pero no comprometen el sistema inmunológico, las alergias implican una reacción inmune que interpreta como amenaza algo que, en realidad, es inofensivo. Y esa respuesta puede ser desde un sarpullido hasta un paro respiratorio. Hoy en día, millones de personas, muchas de ellas niños, viven con esta condición. Basta con una cantidad diminuta de cacahuate, huevo, mariscos, leche, soya o trigo para desencadenar una crisis. Y lo más complejo no es solo evitar ese alimento, sino navegar un mundo que no siempre está preparado para protegerlos. Etiquetas incompletas, falta de conocimiento en restaurantes, o familiares que piensan que exageran. Todo eso representa un riesgo cotidiano. Las alergias alimentarias han ido en aumento. En las últimas décadas, los casos diagnosticados han crecido exponencialmente, especialmente en países industrializados. Aún no se sabe exactamente por qué, pero se estudian factores como el estilo de vida urbano, la disminución del contacto con bacterias naturales desde la infancia, o incluso los cambios en los hábitos alimenticios y de producción masiva. Es decir, comemos más alimentos procesados, pero nuestro cuerpo está menos preparado para asimilarlos. Lo alarmante es que muchas personas no saben que tienen una alergia. Pueden haber tenido síntomas leves y no relacionarlos con la comida, o sufrir una reacción fuerte sin antecedentes previos. Por eso es crucial aprender a reconocer las señales: picazón en la boca, hinchazón en labios o lengua, dificultad para respirar, dolor abdominal o incluso pérdida de conciencia. Saber esto puede salvar vidas. Literalmente. Y aquí es donde entra la importancia de educar no solo al paciente, sino a su entorno. Compañeros de escuela, padres, maestros, cocineros, meseros, amigos. Todos pueden marcar la diferencia. Porque para quien vive con una alergia alimentaria, cada comida puede ser una ruleta rusa, y lo que para otros es un simple bocado, para ellos puede ser el inicio de una emergencia médica. Por eso, el Día Mundial de la Alergia no se trata solo de estadísticas médicas, se trata de visibilizar una condición que, cuando se ignora, puede volverse fatal, pero que con información, empatía y precauciones, puede ser completamente manejable. Hablar de alergias alimentarias no es moda, no es paranoia. Es salud pública. Es responsabilidad compartida. Cuando hablamos de alergias alimentarias, no se trata de una moda o un capricho. Hay 8 alimentos que concentran el 90% de los casos de alergias graves en el mundo, según datos de organizaciones como la FAO y la OMS. Estos son: leche, huevo, cacahuate, frutos secos, pescado, mariscos, trigo y soya. Y lo más complicado es que no siempre se presentan de forma directa. A veces están escondidos en salsas, en productos empacados o incluso en utensilios contaminados. Pongamos un ejemplo claro: una galleta que parece inofensiva puede contener trazas de nuez, huevo y soya. Un simple pan puede tener leche en polvo. Y un platillo con salsa puede estar espesado con harina de trigo. Por eso, para las personas con alergias, leer etiquetas no es un hábito. Es una necesidad vital. Y ahí es donde empieza el problema: no todos los productos informan correctamente, no todas las etiquetas son claras, y no todos los lugares están preparados para garantizar seguridad alimentaria. En México, la NOM 051/SCFI/SA1/2010 establece que los alimentos preenvasados deben advertir si contienen ingredientes considerados alergénicos. Pero aún así, hay vacíos. No se exige detallar si hay trazas por contaminación cruzada, o si los utensilios fueron compartidos. En comparación, otros países como Estados Unidos o la Unión Europea tienen regulaciones más estrictas y claras sobre alérgenos obligatorios y advertencias visibles en el empaque. Además, la contaminación cruzada es otro enemigo silencioso. Ocurre cuando un alimento entra en contacto con restos de otro que contiene un alérgeno, ya sea por compartir cuchillos, superficies o incluso el aceite de una freidora. Esto significa que un alimento sin leche puede volverse riesgoso si fue preparado en la misma plancha donde se cocinó queso, por ejemplo. La prevención, entonces, va más allá del ingrediente, implica hábitos de higiene, protocolos de cocina y formación del personal.
En los últimos años, también ha surgido un movimiento a favor de la inclusión alimentaria, menús con iconos de alérgenos, cartas digitales que permiten filtrar platillos seguros, y campañas en redes para visibilizar las dificultades que enfrentan las personas alérgicas. Algunas empresas incluso han empezado a ofrecer productos especialmente diseñados sin los alérgenos principales, con etiquetado libre de ambigüedades y auditorías de seguridad alimentaria. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Es común que restaurantes no tomen en serio las advertencias, que familiares o amigos no comprendan la gravedad, o que médicos no estén completamente actualizados sobre cómo detectar y manejar una alergia alimentaria. Por eso, concientizar sobre el riesgo y las buenas prácticas no solo es tarea del paciente, es de todos. Un etiquetado claro, una respuesta rápida, una cocina limpia, pueden marcar la diferencia entre la tranquilidad y el peligro. Quien vive con una alergia alimentaria no solo enfrenta un reto médico, sino un desafío social y emocional que afecta cada aspecto de su vida cotidiana. Desde la infancia, personas con esta condición deben aprender a navegar un mundo que muchas veces no está diseñado para ellos. Y eso empieza en lugares tan básicos como la escuela, donde una lonchera compartida o una fiesta infantil puede convertirse en una situación de riesgo. Para muchos padres, enviar a su hijo a la escuela con una alergia alimentaria implica enviar también una lista de advertencias, un botiquín con epinefrina, instrucciones para maestros, y una dosis de preocupación diaria. ¿Quién supervisa el recreo? ¿Alguien leyó la etiqueta del pastel? ¿Qué pasa si otro niño le da un bocado de su lunch? Estas son preguntas que acompañan todos los días a millones de familias. Pero no solo en la niñez se vive este reto. En el trabajo, en los viajes, en las reuniones sociales o en una simple ida al restaurante, las personas con alergias deben estar en estado de alerta. Deben preguntar qué ingredientes tiene un platillo, verificar si hay contaminación cruzada, y muchas veces, resignarse a no comer o llevar su propia comida. Esto puede provocar aislamiento, incomodidad o incluso vergüenza, sobre todo cuando otros no entienden la gravedad de la situación. Además, existe una carga emocional importante. Vivir con la posibilidad constante de una reacción anafiláctica genera ansiedad. En algunos casos, incluso puede derivar en fobias alimentarias o trastornos de la conducta relacionados con la comida. Las personas alérgicas desarrollan una relación compleja con lo que consumen. No se trata solo de nutrición, sino de seguridad, de control, de sobrevivencia. El entorno tampoco ayuda siempre. No es raro escuchar frases como solo tiene un poco, nunca te ha pasado nada antes, es psicológico o ya te acostumbrarás. Estos comentarios, aunque puedan parecer inofensivos, deslegitiman la experiencia de quien vive con alergias y aumentan su vulnerabilidad. Se requiere mucha empatía para comprender que algo tan cotidiano como comer puede ser una fuente de angustia. Frente a todo esto, muchas personas desarrollan estrategias personales, llevan consigo su propia comida, investigan antes de visitar un lugar, entrenan a sus amigos o familiares para actuar en caso de emergencia, o se unen a comunidades en línea donde comparten experiencias y consejos. Esta red de apoyo y conocimiento es fundamental para mejorar su calidad de vida. Porque vivir con alergias alimentarias no es solo evitar ciertos ingredientes, es gestionar un entorno que cambia constantemente, en el que la prevención, la información y la empatía hacen la diferencia entre una vida limitada y una vida plena. Aunque las alergias alimentarias son cada vez más comunes, aún persisten muchos retos en el ámbito médico. Uno de los principales es el diagnóstico. Muchas veces, las reacciones se confunden con intolerancias, infecciones o malestares aislados, lo que retrasa la atención adecuada. Un diagnóstico preciso requiere pruebas clínicas como los test cutáneos, análisis de sangre y geopruebas de provocación oral supervisadas, pero no siempre están disponibles en todos los centros de salud, especialmente en zonas rurales o de bajos recursos. Además, hay casos complejos donde no basta con identificar un alimento, hay reacciones cruzadas. Por ejemplo, una persona alérgica al látex puede reaccionar también a plátano, aguacate o castaña. O alguien alérgico al polen puede desarrollar síntomas al comer ciertas frutas frescas. La alergia no es un camino lineal, y por eso requiere un abordaje especializado y continuo. En cuanto al tratamiento, no existe una cura definitiva para las alergias alimentarias. La base de la terapia sigue siendo evitar el alimento desencadenante. Sin embargo,
hay avances importantes. Uno de ellos es la inmunoterapia oral, un procedimiento que consiste en administrar dosis mínimas y controladas del alimento alérgeno para desensibilizar gradualmente el sistema inmune. Aunque aún está en etapas de estudio, y no se aplica a todos los casos, abre la puerta a mejorar la tolerancia en algunos pacientes. También hay herramientas clave para el manejo de emergencias. La más importante es el autoinyector de epinefrina, conocido como EpiPen, que permite revertir de forma inmediata los síntomas graves de una reacción anafiláctica. Su uso puede salvar vidas, pero su acceso en México es limitado debido a su alto costo y disponibilidad irregular. Este es un punto crítico. Sin acceso a epinefrina, muchas personas viven en riesgo constante, incluso si están bien informadas. Por eso, junto a la atención médica, la educación se vuelve fundamental. Aprender a leer etiquetas, entrenar a familiares y cuidadores en el uso de autoinyectores, identificar síntomas a tiempo, y saber cuándo acudir a urgencias pueden marcar la diferencia. Existen organizaciones, fundaciones y grupos de apoyo que brindan recursos, talleres y acompañamiento, pero aún se necesita mayor respaldo institucional y políticas públicas específicas. A nivel internacional, algunos países ya han implementado leyes que obligan a tener epinefrina disponible en escuelas, que exigen etiquetados más claros y que garantizan atención médica inmediata en casos de emergencia alérgica. México aún está rezagado en muchos de estos aspectos, y es urgente que se adopten medidas similares, porque estamos hablando de una condición que puede ser invisible, hasta que se vuelve letal. En resumen, la medicina ha avanzado, pero necesita más apoyo, difusión y recursos para garantizar que vivir con alergias no sea un castigo ni una amenaza constante. Porque con diagnóstico oportuno, acceso a tratamiento y educación comunitaria, la mayoría de las personas alérgicas puede tener una vida completamente funcional y segura. Hablar de alergias alimentarias no es solo hablar de salud, sino de cultura, inclusión y responsabilidad colectiva. Porque aunque la reacción la sufra una sola persona, su prevención depende de todos. El Día Mundial de la Alergia, especialmente cuando se enfoca en el ámbito alimentario, nos recuerda que vivimos en una sociedad donde la empatía puede ser tan poderosa como una medicina. Una persona con alergia puede prevenir, leer etiquetas, llevar su propia comida. Pero si el restaurante ignora sus advertencias, si el colegio no capacita a sus maestros, o si en casa no se toman en serio sus síntomas, todo ese esfuerzo se viene abajo. Por eso, es fundamental que la sociedad en su conjunto entienda qué significa vivir con una alergia alimentaria. No es una exageración, no es una manía, no es una elección. Es una condición médica real. Educar sobre alergias debería ser parte del currículum escolar, de la formación en servicios de alimentos, de las campañas públicas. Saber qué hacer ante una crisis alérgica debería ser tan común como saber hacer una maniobra de Heimlich o llamar al 911. Porque el tiempo de respuesta ante una reacción alérgica es cuestión de minutos, y muchas veces lo que salva una vida no es un hospital, sino una persona informada que actúa rápido. Además, las empresas tienen un rol clave. Desde los grandes fabricantes hasta las microempresas, todas deben comprometerse con el etiquetado claro, preciso y responsable. No se trata solo de cumplir una norma, sino de comprender que del otro lado hay una madre que prepara la lonchera de su hijo, un joven que cocina por primera vez, una persona que busca disfrutar sin miedo. Ser transparente es una muestra de respeto, no un trámite. Y en la vida cotidiana también podemos contribuir. Si un amigo dice que no puede comer algo, no lo pongamos en duda ni lo ridiculicemos. Si alguien lleva su comida a una reunión, no lo veamos como extraño. Si un niño necesita cuidados especiales en la escuela, no es un problema, es una oportunidad de enseñar solidaridad. Cambiar la cultura es un proceso que empieza por actos pequeños pero conscientes. Este 8 de julio, el Día Mundial de la Alergia nos invita no solo a hablar de síntomas o tratamientos, sino a construir una sociedad donde todas las personas pueden sentarse a la mesa sin miedo. Una sociedad donde el derecho a alimentarse no esté condicionado por el desconocimiento o la negligencia. Porque cuando garantizamos seguridad para quienes tienen alergias alimentarias, también estamos fortaleciendo el derecho a la salud, la educación, la inclusión. Y, en última instancia, el respeto mutuo. En conclusión, el verdadero cambio no está solo en la medicina o la industria alimentaria,
sino en cómo entendemos y acompañamos a quienes enfrentan estas condiciones todos los días. Comer debería ser un acto cotidiano, no una amenaza. Y hacer que eso sea posible, es tarea de todos.